Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues bienvenidos a esta sesión número 7 de biología. El día de hoy vamos a ver la que es la unidad 3. Reconoces a la célula como unidad de la vida. Y bueno, siempre la humanidad ha tratado de encontrar pues el origen de la vida o cuál ha sido esta parte de cómo es que se originó y dar alguna respuesta a ello. Entonces, los antiguos pensadores creían que la vida se conocía o ha existido siempre. Sin embargo, al tener la necesidad de explicar ciertos aspectos, pues se desarrollaron diferentes teorías, ¿no? Vamos a ver las principales, en este sentido, de la evolución celular y el origen de la vida. La primera es la teoría creacionista. Pues bueno, básicamente en esta, pues nos quiere decir que todos los seres vivos, pues han existido a partir de un dios, o que varios dioses dieron origen a todo lo existente. Por ejemplo, como los griegos, que eran politeístas, pues creían en muchos dioses, entonces creían que varios dioses habían dado la vida. O bueno, ya después, pues se hicieron las religiones monoteístas en las que pues básicamente dijeron que pues solamente un solo Dios había dado la vida. Entonces, esta teoría aún sigue vigente en diversas culturas y se conoce como del diseño inteligente. Entonces, pues básicamente la teoría creacionista viene de Dios, entonces de un ser supremo. Veamos ahora lo que es la teoría de la generación espontánea o autogénesis. En el antiguo Egipto, hace 300, en el Egipto en el 300 antes de Cristo, pensamos, se creía que todo estaba constituido por los cuatro elementos fundamentales, lo que es aire, agua, fuego y tierra, ¿no? Y estas mezclas podían o realizaban organismos vivos inertes. Los antiguos griegos creían que existía un principio vital o una fuerza que generaba la vida, a la materia no viva. En su caso era la materia en descomposición y se convertía en viva solo cuando el principio vital estuviera presente. Este concepto se llamaba como la entelequia y perduró por muchos años durante la cultura griega. Pero durante nuestro siglo XVII, los científicos de la época encontraban que la creencia de esta vida podía generarse de la nada, es decir, de manera espontánea. Y bueno, en este caso, de la receta para generar ratones de Jean-Baptiste von Helmont, que especificaba que al colocar granos de trigo en una ropa interior sudada en una habitación húmeda y oscura, al cabo de los días se formarían una mezcla de ratones normales. Pero por general, bueno, a veces decimos, no, es que no dejes esa cosa ahí tirada o algo así porque va a generar bacterias, ¿no? O se van a generar hongos, ¿no? O van a generar moscas, ¿no? Por ejemplo, a veces dicen mamá o mamá, papá, ¿no? Pero bueno, esta teoría es lo que básicamente lo que quiere determinar, ¿no? Que por ejemplo, que si tú dejas, por ejemplo, una basura ahí y se descompone, después van a aparecer moscas. Y pues los científicos en aquel entonces decían que esto aparecía precisamente porque pues se generaba vida espontáneamente, ¿no? Pero muchos científicos después trataron de revocar esta teoría. Por ejemplo, Francisco Redi, quien colocó en dos bandejas idénticas trozos de carne cruda, ¿no? Y para que vieran qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, él comentó, bueno, puso que, bueno, voy a poner aquí puse este dibujito, fíjense. Aquí Reddy lo que hizo fue dejar dos trozos de carne, por ejemplo. Aquí en este uno lo dejó tapado y otro destapado. El que dejó destapado, pues obviamente se generaron larvas, moscas y todo. El que dejó tapado, pues básicamente, pues no se le generó, no creció nada. Entonces, sino que otros organismos, es lo que demostró que no surgieron de la nada, sino que otros organismos los llevaron hasta ahí. Y este hecho fue iniciado después con la invención del microscopio, ya que se descubrieron huevecillos de moscas en la carne de los contenedores del experimento. ¿Qué quiere decir? Que en base al microscopio, por ejemplo, la mosca llegaba, dejaba aquí sus huevecillos y se iba, ¿no? Y entonces después ya aparecían las larvas. Obviamente, pues los antepasados pues no podían identificar esta parte, o sea, por eso decían, no, pues dejé la carne y ya le salieron gusanos, ¿no? Pero ¿por qué, no? Ah, pues porque la mosca llegaba, dejaba sus huevecillos y crecían, mientras que el dejó tapado, pues básicamente no hubo nada, no se generó nada. Entonces, pasando los años, Lázaro Spalini, biólogo italiano, replicó con ciertas modificaciones este experimento y pudo demostrar que la vida no se origina a partir de nada, ya que colocó caldo de carne en una serie de frascos, algunos los cerró y otros los mantuvo sin tapa. En los primeros no se rayó nada, obviamente, y en los segundos crecieron gusanos y moscas. Entonces, con ello demostró que, pues, básicamente lo mismo, ¿no?
Posteriormente, Luis Pasteur desarrolló un experimento parecido en el que colocó caldo de carne en un matraz de cuello muy largo, del cual con ayuda de una flama le dio la forma de S al cuello de cristal, y continuó viendo el caldo y lo dejó en reposo. Después de varios días, no creció ningún organismo. Y el documentar y publicar sus experimentos en todas las bases de la higiene de los alimentos, y lo que hoy se conoce como la pasteurización. Entonces aquí, fíjense, aquí está el ejemplo, por ejemplo, fíjense aquí, puso el caldo en frasco, después puso esta parte y vio el caldo, y aquí el polvo y los microbios se retuvieron en donde, en esta parte, ¿sale? Entonces, obviamente si aquí inclinas este frasco, pues ¿qué va a pasar? Se va a contaminar y entonces ya va a estar contaminado. Entonces esto fue lo que hizo la pasteurización, por ejemplo, lo que hacemos con la leche, ¿no? Por eso se hierve para que se mueran todos los microorganismos dañinos para nuestro cuerpo. Bueno, la otra teoría es la teoría físico-químico de la síntesis abiótica. Esta teoría fue propuesta por Alexander Oparin, que sugirió que la vida se generó a partir de la agregación espontánea de compuestos simples y moléculas en un proceso ocurrido hace millones de años. Bueno, básicamente es lo que dice que hace mucho tiempo los volcanes y todo lo que pasó, hubo moléculas y estos simplemente fueron compuestos químicos que con la radiación del sol, con la atmósfera primitiva, empezaron a crearse pequeños organismos junto con el agua y empezó a crearse la vida. ¿Sale? Entonces, Oparin básicamente fue lo que dijo, ¿no? Entonces, que estos modelos celulares obtenidos por evolución química fueron desarrollando posiblemente nuevas capacidades y nuevas características similares a las células vivas, por lo que hubo una evolución prebiológica y originó verdaderos seres vivos eubionantes, ¿no? Entonces, que él creó que poco a poco, conforme estas moléculas se fueron desarrollando unas con otras, pues pasó lo que conocemos, ¿no? Primero fueron moléculas, luego fueron átomos, luego de átomos fueron organismos, y etcétera, y se fueron haciendo sistemas muy complejos hasta conformarse seres vivos. En 1953 se realizaron aportes a esta teoría, como por ejemplo Miller y Urey realizaron un experimento que consistió en someter una mezcla de gases y agua a descargas eléctricas y a temperaturas muy altas, y observaron ellos que se formaron series de moléculas orgánicas, como el ácido acético, glucosa y aminoácidos. Y pues corroboraron esta propuesta. Silin Ponamperuma, quien estudió fósiles moleculares similares, sostuvo que la vida probablemente es tan antigua como la Tierra, y sus experimentos con radiación ultravioleta complementaron los de Miller y Urey. Sidney Fox, unió varios aminoácidos a elevadas temperaturas con un grado de sequedad, de forma que sobrevivieron al paso de un río de lava volcánica. Y bueno, ahí también pude observar diferentes organismos, ¿no? Alfonso Herrera realizó una serie de experimentos con mezclas de aceite, gasolina y resinas para obtener microestructuras con reacción interna, a las cuales denominó subfobios y colpoides. Y bueno, Alfonso Herrera pues, es considerado el primer biólogo mexicano. Entonces, esta teoría básicamente es lo que dijo, o sea, que en la atmósfera estaban diferentes organismos, diferentes moléculas, y poco a poco se fueron uniendo hasta formar sistemas complejos, ¿no? Veamos ahora la teoría de la panspermia. Esta teoría postula que fue postulada por el científico suizo Svante Arrhenius, y estableció que hace miles de millones de años un asteroide o roca espacial se impactó con la Tierra, y a raíz de ella viajaron por mucho tiempo algunas bacterias o células primitivas que al adaptarse a nuestro ambiente, pues empezaban a generar vida. Sin embargo, esta teoría explica el origen de la vida en la Tierra, más no el origen de la vida. Entonces, pues bueno, esta teoría básicamente es como la que provocaron, por ejemplo, la que desterraron Pasteur y Reddy, ¿no? Que básicamente que aquí en la Tierra llegó un meteorito, un asteroide, impactó y como traía minerales, empezó a formar la vida. Entonces, pues bueno, obviamente pues seguimos en este sentido sin encontrar una respuesta científica o probablemente verdadera de lo que fue la teoría, ¿no? De chiquitos, por ejemplo, nos enseñan la parte de la teoría creacionista, ¿no? En este sentido, de que pues el origen de todas las cosas pues es Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, al final y al cabo, pues cada uno tiene nuestro punto de vista y la ciencia ha tratado de explicar, pero pues no lo ha logrado. Entonces,
Obviamente este es un tema que pues sigue estando pues muy abierto y no se ha podido encontrar realmente cuál es el origen de la vida. Entonces, por eso aquí yo les coloco, perdón, les coloco estas dos preguntitas. Por ejemplo, ¿cuáles de todas las teorías presentadas para ti es la más acertada sobre el origen de la vida y por qué? Obviamente aquí pues tú puedes fundamentar en base a tus creencias, en base a la parte fundamentada, lo que tú creas, ¿no? Al final y al cabo pues es un tema un poco controverso, no tiene pues cierta controversia por la situación, pero bueno, para ustedes, ¿cuál fue la teoría más acertada, ¿no? ¿La teoría de la panspermia, la teoría de la generación espontánea o la teoría físico-química o de la síntesis abiótica o la teoría creacionista, ¿no? Para ustedes, ¿cuál creen que es la más acertada y por qué, ¿no? La segunda pregunta, ¿qué experimento realizarías para comprobar la vida o cómo lo explicarías con tus propias palabras? Aquí, por ejemplo, ¿cómo lo harían, no? ¿Qué tomarían, no? Por ejemplo, a lo mejor dicen, bueno, yo tomaría un poquito de la teoría creacionista con la teoría de la panspermia, ¿no? O la teoría de Reddy, por ejemplo, perdón, la teoría de abiótica o físico-química con la creacionista, ¿no? O con la de la panspermia, ¿no? Entonces aquí ya, ¿y por qué? ¿Cómo lo harías, no? Imaginemos que por un momento son científicos y cómo ustedes pues, relacionarían o creerían o explicarían cómo se creó la vida, ¿sale? Entonces, pues bueno, por mi parte esto sería todo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto.